Aprovechando que hemos hablado de Elemental, voy a hablaros de las 22 reglas que utilizan en Pixar para escribir guiones, o al menos las 22 reglas que enumeró una ex creativa de la casa Pixar llamada Emma Coates y que pululan por internet como algunas reglas o fórmulas o consejos a la hora de escribir. Emma Coates, escritora ex creativa de Pixar y, ojo, ex creativa de Google, que esto me ha parecido muy interesante porque con su figura de guionista, de storyteller, de escritora en general, ha sido contratada o fue contratada por Google para desarrollar digamos, como la personalidad de las inteligencias artificiales o de, sobre todo, el asistente de Google, con lo cual, bueno, me parece muy interesante y dice también mucho de su calidad como escritora, que te contrate Google para eso, pues está muy bien. Bueno, ella escribió hace algunos años en Twitter estas 22 reglas, desde entonces han pululado por ahí, y es verdad que no sé si la seguirán a rajatabla, pero sí que me parecen como un buen comienzo y que a mí de vez en cuando al menos me viene bien leerlas, porque te sirve un poco también para poner el foco en lo que quieres hacer, en lo que intentas y entender también un poco el proceso de escritura. Es cierto que algunas de estas 22 reglas o 22... sí, vamos a llamarlo reglas para no liarnos, a veces son indicaciones más de cara a que el guionista piense sobre su propia obra, más que tienes que hacerlo de tal o de cual manera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sigue siendo muy interesante y que creo que se puede aplicar a todos los ámbitos de la comunicación, no solamente la escritura de guiones, creo que también podría valer para novelas, probablemente también para escribir, incluso me consta que redactores de copies, de storytellers, de empresas lo utilizan también, ¿no? Porque es una forma también de conseguir empatizar con tu público, con lo cual, bueno, pues siempre viene bien tenerlas ahí a mano. Y estas son las 22 reglas. La primera, debes admirar a un personaje por intentarlo, más que por el éxito que alcanza. Bueno, esto en el fondo lo que viene a decirnos es que nos gusta más un personaje o empatizamos más con él por su esfuerzo, por que intenta alcanzar un objetivo, aunque a veces no lo consiga y fracase, pero lo que nos hace empatizar con él y con lo que nos gana es con el hecho de querer ir a por algo. Y esto también un poco lo que nos lleva a pensar es que los personajes tienen que sufrir un poco, no sufrir calamidades de morirse, ¿no? Pero que sí que para conseguir este objetivo no tiene que ser tan fácil. Tienen que tener trabas en el camino, tienen que tener alguien que se lo impida y, sobre todo, que esto es muy importante y que a veces se nos olvida, que incluso, insisto, creo que esto se puede aplicar a muchos aspectos de la comunicación, es importante también resaltar los errores, ¿no? O las meteduras de pata o las posibles taras que tiene nuestro personaje. Tiene que tener algún defecto, porque de esta forma vamos a empatizar con él, y esto es porque como humanos nosotros también somos imperfectos, menos vosotros sois perfectos. Y si además el objetivo de nuestro protagonista, de nuestro personaje, es superior a sus capacidades, si de repente tenemos a un tipo que le falta una pierna y tiene que subir al Everest, vamos a empatizar mucho más con él, porque es que el esfuerzo que tiene que hacer es tremendo. Si el que tiene que subir al Everest es el mejor escalador del mundo, pues queda más flojo, ¿no? Y el conflicto de la historia es menor. En el caso de Elemental, el conflicto es claro y se ve incluso en el tráiler. Tenemos a Candela de fuego, a Nilo de agua y no se pueden juntar, son incompatibles. Ahí está un conflicto claro. Quizá el problema que le veo a la película es que este conflicto, que es tan interesante, queda un poco desdibujado y lo apartan a un lado y lo mezclan con otro conflicto que también está muy bien, pero que, bueno, pues le resta importancia. Al final, el no centrarnos, el que haya demasiadas cosas. Creo que por momentos la película está más centrada en Candela contentar a su padre y conseguir que no se enfade por lo que está pasando con la tienda, conseguir que no se entere que está manteniendo algún tipo de relación con Nilo. Y al final la parte esta de, joder, ¿cómo vamos a poder convivir si somos agua y fuego y no somos compatibles? Esa peripecia, esa aventura que podía surgir ahí se pierde. Y creo que quizá, bueno, pues también hace perder a la película. Segunda regla. Tienes que tener en mente lo que es interesante para el espectador,
no lo que es divertido para ti hacer como escritor. Pueden ser dos cosas muy diferentes. Creo que esto también se aplica a todos los ámbitos de la comunicación e incluso a la vida, ¿no? Si nosotros trabajamos para otras personas, contamos historias a otras personas, no nos las estamos contando nosotros mismos. Al final lo que queremos es que nuestra película salga en una gran pantalla o que escribamos una novela que sea un bestseller o que la lea mucha gente. Y en el caso de Pixar creo que es un ejemplo clarísimo, ellos lo hacen perfecto, que es entretener a un público familiar, que me parece algo lo más difícil del mundo, porque entretener a un adulto es muy complejo, pero entretener a un niño me parece dificilísimo, con lo cual, bueno, pues esto hay que tenerlo siempre en mente. Lo que me interese a mí como autor es probable que no le interese a un niño como espectador. Tercera regla: pensar en un tema para tu película está bien, pero no sabrás de qué va hasta que no estés a punto de terminarla. Una vez hayas terminado, reescribe. Bueno, para quienes escriban ya lo sabrán, para quienes sean neófitos o no tengan ni idea, escribir es reescribir, es como una regla que se tiene en el mundo de la escritura. Todo el mundo sabe que no escribes una novela o un guión a la primera y ya está. Eso hay que reescribirlo, hay que darle 1000 vueltas. Y en ese trabajo de reescritura, de volver a leerlo y ver qué funciona y qué no funciona, muchas veces es donde nos damos cuenta de qué estábamos hablando en un principio, que a lo mejor no habíamos sido conscientes, ¿no? Y estábamos simplemente contando la peripecia del personaje, lo que le ocurre y no lo que hay detrás. A veces incluso no nos damos cuenta hasta una segunda o tercera reescritura. Por ejemplo, en el caso de Elemental, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el tema de la película? Pues probablemente esté más cerca del amor imposible, ¿no? De ese amor imposible entre agua y fuego. Sin embargo, como decía, bueno, pues se entremezcla con otro tema por ahí que yo creo que tiene que ver más con el tema de el miedo a decepcionar a nuestros seres queridos, ¿no? Y entonces no termina de ser compatibles esos dos temas, o sí, pero queda un poco más fofo comparado con otras películas de Pixar que profundizan mucho más en los temas. Ojo, que no quiero decir que una película solamente pueda tener un tema, puede tener muchos, pero bueno, ya me entendéis. Cuarta regla: las historias se estructuran de la siguiente manera: érase una vez, todos los días, un día, esto provocó que, y por eso sucedió hasta que finalmente. Esto es la base de todas las historias clásicas, queramos o no, sobre todo de las estructuras, digamos, comerciales. Desde luego puede haber películas distintas, pero generalmente este es el formato clásico. Y Pixar necesita este formato, porque su público es lo que va a buscar. Pixar no se puede permitir probaturas a lo Christopher Nolan o a la película independiente de cine experimental de un festival iberoamericano. No puede, porque su público está buscando unas historias que siempre funcionan del mismo modo. Y que siempre ha funcionado del mismo modo, porque en el fondo son la estructura de un cuento. Érase una vez una chica de fuego, todos los días ayuda a su padre en la tienda esperando un día heredar el negocio, un día se queda sola de encargada y surgen problemas en la tienda. Esto provocó que conozca a Nilo y por eso sucedió una serie de movidas que voy a evitar para no hacer spoiler, hasta que finalmente descubrimos que Bruce Willis es un fantasma. Bueno, al final, como veis, es la estructura clásica de todas las historias. Quinta regla, muy importante: simplifica, concéntrate, combina personajes, déjate de rodeos. Sentirás que estás perdiendo material de valor en algunas ocasiones, pero en realidad esto te hará sentir libre. De nuevo, creo que esto es una máxima de Pixar para escribir historias, pero que también sirve para la comunicación y para la vida en general. Menos es más. Más es menos. No, menos es más. Resolver una historia con menos elementos a veces te da más opciones y son más ricas porque no caemos en reiteraciones. Por ejemplo, Nilo tiene una familia muy amplia. Vemos que tiene sobrinos, que tiene hermanos, que tiene a la madre, que tiene tal. Realmente quien representa a la familia luego es la madre. No nos hace falta ver lo que opinan toda la familia, las 80 personas que hay metidas en el salón, sobre su vida, porque al final solamente con tener una opinión es suficiente. Sí, podría ser muy rico descubrir qué piensan uno, qué piensan otros, tal, pero es que la historia no va por ahí. Menos es más. Sexta regla: ¿en qué es bueno tu personaje?
cómo se siente cómodo. Llévale al polo opuesto, cómo se maneja en ese polo opuesto. Esto es fundamental, al final sacamos a nuestro personaje, a nuestro pez del agua, digamos, ¿no? Que es algo que siempre funciona, el coger a alguien que hace muy bien algo o que es muy bueno en algo y ponerle en un contexto en el que no puede desarrollar esas habilidades. Ahí surge el conflicto. Por ejemplo, Candela es una chica correcta, responsable, que es muy buena hija, y de repente la ponemos en un contexto en el que deja de serlo y que no se está comportando como una buena hija. Y ahí pues surge un conflicto tremendo, ¿no? Y que es un poco lo que va a hacer detonar la película en este caso. En otros casos el detonante vendrá por otro sitio, pero aquí el detonante viene por eso, por el sacarle un poco de esa coyuntura de comportarse como una buena hija. Coyuntura, qué palabra. Coyuntura, según la RAE, combinación de factores y circunstancias que se presentan en un momento determinado. Bueno, pues lo he utilizado bien. Séptima regla. Piensa antes en el final que en lo que va por medio. En serio, los finales son difíciles, así que más vale que el tuyo funcione. Bueno, hay escritores brújula que esto no lo necesitan, ¿no? Y que sobre todo en novela empiezan a escribir hasta llegar al final y encuentran ese final sin saberlo al principio. Pero en el cine es verdad que esto generalmente no funciona tan bien. Seguro que hay escritores que lo consiguen, pero en términos generales, en cine es importante saber cómo vas a terminar para saber cómo vas a desarrollar el segundo acto, porque el tercero tiene que terminar de un modo concreto, si no va a ser intercambiable ese tercer acto con cualquier otro. Octava regla, como el fauno, ¿no? Del laberinto del fauno. Un poco esto. Finaliza tu historia, déjala ir aunque no sea perfecta. En un mundo ideal lo tendrás terminada y perfecta. En este podrás hacerlo mejor la siguiente vez. Este es una regla que me parece maravillosa. Al final de lo que está hablando es de que la perfección muchas veces nos anula. Que creo que la perfección es un rasgo de la inseguridad. Muchas veces nos centramos o nos obcecamos en ser perfectos, en que nuestro resultado final de lo que estamos escribiendo sea lo mejor del mundo mundial y, spoiler, no va a ser perfecto. Es imposible que sea perfecto primero porque no eres Stephen King y segundo porque la perfección no existe, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es buscar una excusa para procrastinar lo que más miedo nos da, que es mostrar lo que hemos escrito y que nos digan que está mal. Bueno, pues ya lo mejorarás en otra vida o en otro momento. 9. Cuando estés atascado, piensa una lista de las cosas que no irían a continuación. Muchas veces lo que te hará desatascarte saldrá a la luz. Esto en realidad es un ejercicio de creatividad y además creo que es muy inteligente. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos el momento, además creo que también sale en el tráiler, voy a intentar no hacer spoilers, en el que el padre de Candela le ofrece a Nilo como una especie de albóndigas de fuego, ¿no? Que se tiene que comer. Obviamente eso es algo que no puede comerse alguien de agua porque lo va a pasar mal. Entonces, ¿cómo reaccionaría Nilo en este momento? ¿Qué es lo siguiente que puede ocurrir? Bueno, pues lo que sabemos que no puede ocurrir es, por ejemplo, que se las lance a la cara, que las rechace e insulte al padre de Candela, o hacer como que se las come pero en realidad las está escondiendo en algún sitio. Eso no lo puede hacer porque su personaje no hace eso. Su personaje es un personaje que intenta agradar, que es muy amable, que es muy servicial. Entonces, en el momento en el que le ofrezcan esas albóndigas de fuego, de lava, él se las va a tener que comer, porque además tampoco es un personaje que mienta, es un personaje cristalino como el agua, que enseguida se le ve, ¿no?, lo que está sintiendo, con lo cual ya sabemos qué cosas no va a hacer. Y a partir de esta reflexión de por qué esas cosas no las va a hacer, es cuando empezamos a ver qué cosas sí que podría hacer. Es un tipo amable, es un tipo agradable, ¿qué haría? ¿No? Pues se las come y traga con lo que hay. 10. Piensa en las historias que te gustan. Lo que te gusta de esas historias forma parte de ti. Tendrás que comprender estas historias antes de usarlas. Bueno, al final de lo que nos está hablando es de que todos hablamos un poco de lo que nos mueve y que es interesante comprender por qué nos mueve y qué nos mueve para lo que hagamos hacerlo de manera consciente. 11.
Pasar la historia a papel te ayudará a arreglarla. Si se queda en tu cabeza será una gran idea, pero nunca lo compartirás con los demás. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, y el peor guión es el que no se escribe. Es un consejo también para la vida, ¿no? Que al final, si tienes un proyecto, si tienes cualquier idea y quieres sacarla adelante, empieza a construirla y según la construyas, ve arreglándola, porque es que te salga perfecta de primeras es muy difícil, ¿no? Al final tienes que irle introduciendo cambios y hay que quitarnos un poco ese miedo a hacer las cosas mal, ¿no? Que nos pasa a todos. 12. Desecha la primera idea que se te venga a la cabeza. Y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta. Intenta sorprenderte, no seas obvio. Esto tiene que ver con que habitualmente lo primero que se nos ocurre suele ser lo típico, porque lo tenemos en nuestra cabeza, en nuestro imaginario casi colectivo, y entonces eso es lo primero que nos sale. Por eso es bueno tener una primera idea y esa primera idea intentar darle un poco la vuelta, ¿no? Intentar que sea un poco distinta. Una historia tipo Romeo y Julieta, pues se nos podría haber ocurrido a todos. Al final es un amor imposible, todos hemos visto y conocemos historias parecidas. Sin embargo, el hecho de que Romeo sea de fuego y Julieta de agua, pues bueno, es un factor muy distinto a lo habitual, con lo cual funciona muy bien y nos sorprende. 13. Dale opiniones a tus personajes. Si son pasivos y maleables te pueden gustar a ti como escritor, pero es veneno para la audiencia. Bueno, generalmente las historias comerciales buscan personajes que sean activos, que intenten progresar, que intenten resolver situaciones, que intenten de algún modo crecer y que tengan opiniones propias. Si es un personaje que simplemente le pasan cosas, las filtra y actúa un poco según le van empujando, no suele funcionar y suelen ser historias aburridas con las que no empatizas. La pasividad mata los relatos y la narrativa. Por ejemplo, Candela tiene unas ideas heredadas de su padre muy concretas y el hecho de exponerla a una situación en la que esas ideas entran en contradicción con lo que ella quiere, pues funciona muy bien, porque al final, de nuevo, se crea un conflicto. 14. ¿Por qué debes contar esta historia? ¿Por qué crees que esta historia vale la pena? Esa es la esencia. Bueno, creo que reflexionar sobre por qué hacemos las cosas y por qué merece la pena siempre es un ejercicio interesante. Pasamos a la 15. Si tú fueras un personaje en esta situación, ¿cómo te sentirías? La honestidad presta credibilidad a las situaciones increíbles. Bueno, al final la honestidad aporta verdad y la verdad ayuda a que empaticemos. La honestidad gusta en los relatos porque es lo que hace que elementos, que un robot, que un dibujo animado, que coches, más allá de que hablen, que bueno, pues sí es un elemento a su favor seguramente, lo que le presta credibilidad a la historia y lo que nos hace entrar en ellas es el factor humano. Y el factor humano viene desde la verdad, desde la honestidad. A mí creo que uno de los puntos más honestos de la película de Elemental es que Candela esconda a su padre lo que siente por Nilo. Es algo que cualquiera haría, ¿no? Sabemos que es algo prohibido, que nuestro padre se va a enfadar con nosotros. Lo primero que vamos a hacer es esconderlo, no se lo vamos a decir de primeras, porque generalmente pues vamos a tener miedo a lo que va a pensar, a decepcionar, a que nos lo prohíba, con lo cual es que ahí está la verdad. 16. ¿Qué hay en juego? Danos razones para apoyar al personaje. ¿Qué pasa si no tiene éxito el personaje? Que lo tenga todo en contra. De nuevo, de lo que nos está hablando es del conflicto. ¿Qué pasa si no consigue Candela sus objetivos? ¿Qué ocurre? Claro, hay un momento, por ejemplo, en la película al inicio, no es importante, que ella como que se enfrenta a su padre y hace una apuesta, ¿no? De a que yo soy capaz de entregar todos estos pedidos en un tiempo récord. Vale, ¿qué pasaría si no lo consigue? Nada, porque la película no va de eso. Si no lo consigue, pues bueno, el padre bromearía con ella y ya está. No sería un conflicto tremendo. Pero sin embargo, los otros que tiene sí que son importantes, sí que son grandes y que tienen una magnitud mucho mayor. Regla 17. Ningún trabajo es tiempo perdido. Si no funciona, sigue hacia adelante. Seguramente le encuentre su utilidad después. Bueno, pues este es otro consejito para la vida, chavales. 18. Me está costando lo de los números. Tienes que conocerte bien a ti mismo. La diferencia entre los momentos en los que estás dando lo mejor de ti mismo y en los que te has venido abajo. La historia consiste en probar cosas, no en mejorarlas. Bueno, pues aquí está el Pixar más Mr. Wonderful. 19.
Las coincidencias para meter personajes en problemas está genial. Las coincidencias para sacarlos de ellos es una trampa. Bueno, esto al final es un claro Deus Ex Machina o, como a mí me gusta llamarlo, la tía de Londres. Meter en un problema a Candela porque por arte de magia y por casualidad se estropean las cañerías y se genera una fuga de agua en la tienda. Por eso, pues casualmente aparece Nilo y esto le genera un problema, pues está muy guay. Pero resolverlo por arte de magia no estaría tan guay. Si de repente aparece una tía de Londres, chasca los dedos y todos son felices y comen perdices, no funciona, es hacer trampas. 20. Este sí era fácil. Ejercicio. Desmonta una película que no te guste. ¿Cómo la reconstruirías para que te gustase y para que funcionara? Bueno, es otro consejo que funciona muy bien desde el punto de vista creativo y para aprender. Aprender de los mejores, por supuesto, pero también de los peores. ¿Por qué los peores no lo han hecho bien? ¿En qué han fallado? Bueno, al final aprender de errores de otros es una forma también de aprender. 21. Te tienes que sentir identificado con la situación y con tus personajes. No solo escribir por escribir. ¿Qué te haría actuar de esa manera? Bueno, esto tiene que ver con algunos puntos anteriores. Aportar verdad, ser honesto. 22. Los dos patitos. ¿Cuál es la esencia de tu historia? ¿Cuál es la manera más económica de contarla? Si sabes esto, puedes empezar a construir desde ahí. El último consejo se resume al final en de qué habla tu historia y con qué elementos, los más pequeños, los mínimos elementos, cómo podrías levantar tu historia. A partir de aquí la vas construyendo y le vas añadiendo capas. De nuevo, menos es más. Bueno, y estas son las 22 reglas o consejos para escribir historias según Pixar. Por cierto, si te ha gustado el vídeo y has llegado hasta aquí, muchas gracias. Y si además eres una persona de bien, pues suscríbete o comenta o haz algo de esas cosas que se suelen hacer en los vídeos. Gracias, hasta otra, chao.